nuestra lección, repitamos por última ocasión nuestro versículo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Muy bien. Más adelante nos está diciendo una introducción. Una vez que hemos estudiado el significado de la apologética, que ya les dijimos que era la defensa con fundamentos de la palabra de Dios, y el sentido del presuposicionalismo, en una de las lecciones pasadas, ahora será necesario saber qué se entiende por presuposiciones. ¿Cómo podemos persuadir a las personas que crean en Cristo bíblicamente? Recordemos que el presuposicionalismo no es argumentar al aire, sino que conocemos el sitio que estamos pisando. La labor apologética del presuposicionalismo no es un complemento a la evangelización, sino que es de hecho la evangelización misma. Y en esto yo les digo, hermanos, en la evangelización o el evangelio lleva poder porque es palabra de Dios. Y el poder del Señor viene del cielo para con nosotros. El necio dice en su corazón, no hay Dios, no hay ley, no hay nada. Pero eso está mal, hermanos, porque tenemos un Dios y creo que todo el mundo conoce y tiene temor a la ira del Señor. Y tiene temor a hacer las cosas equivocadas. Pero ¿saben qué? Lo más triste de todo es que el hombre mundano lo que pervierte es la religión y pervierte la fe de Dios. Vemos, hermanos, que desde un principio el Señor se molestó con su pueblo, el pueblo escogido de Dios. El pueblo redimido y alcanzado para que hablaran la palabra del Señor, no lo hicieron. Y pronto se contaminaron con los pueblos que estaban alrededor. El Señor los sacó, podemos ver desde Noé. Escogió la familia que estaba bien. La gente no entendió. Con Moisés escogió el pueblo, lo sacó, lo rescata, lo manda a Egipto. Ahí se multiplican, lo rescata, lo pasa por el desierto, los alimenta, los cuida, los lleva a un lugar seguro y el pueblo ahí se contamina. Somos fáciles de adquirir las cosas del otro, las cosas equivocadas que ofrece el mundo. Yo pienso y siento qué tristeza en el corazón del Señor poner todo ahínco con nosotros y hacer las cosas mal. Bien, vayamos a nuestra lección que está en Romanos 1. El propósito del apóstol Pablo al escribir a los romanos es porque nosotros no nos podemos justificar ni santificar solos. Porque la ley está demostrando la culpa nuestra ante Dios. Por lo tanto, nuestra necesidad es ser justificados de nuestro pecado interno y la necesidad de ser santificados. Y la ley nos está poniendo el dedo en la llaga. Estamos mal. Y en este capítulo primero de Romanos, hermanos, que es muy hermoso y que yo digo esto debía de haberlo expuesto nuestro pastor porque a mí se me hizo muy difícil, pero en el nombre del Señor yo les voy a dar todo lo que pude aprender, que creo que lo sabemos, pero a veces nos cuesta trabajo compartirlo. Bien.
Dice el primer versículo, leamos hasta el número 17 y después pasamos a otra parte. Podemos leer al unísono. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las acciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, a que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás. A griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvarnos. Y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, qué hermoso, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Perfecto. Gracias a nuestro Señor. Pablo, como decíamos, un hombre fuerte, fiero, tremendo para ir tras de los cristianos casa por casa, cuando Dios le llama y lo convierte. Y le dice, ve que Ananías, un siervo mío, después de que él ha estado 3 días sin ver, pondrá las manos sobre tus ojos, caerán las escamas y podrás ver. ¿Cuánto nos hace falta, hermanos, que cuando estamos ciegos poder reflexionar? Yo me imagino a este Pablo 3 días sin ver, solamente mirando en su mente la luz resplandeciente del Señor y la relación o los hechos que se vivieron. Y cómo podían estar en su mente la última esperanza de volver a ver, porque voy a tener que ir a esa calle. O mejor dicho, Ananías vendrá a mí de la calle de la derecha y pondrá sus manos sobre mis ojos para que yo vea. Pero cuando él vio, cuando él sintió eso, él se comprometió completamente al Señor, ahí mismo, cuando fue llamado, ¿quién eres, Señor? Y ya no le dijo, hermanos, recuerden que cuando nosotros mencionamos Señor es nuestro amo, nuestro patrón, nuestro jefe, el dueño de todo. Así le dijo él, luego reconoció eso. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol.
apartado para el evangelio de Dios. Él luego dice siervo, esclavo de Jesucristo, y llamado, dice, no por hombres, no para hombres, sino por Jesús. Por Jesucristo fui llamado para Él, porque estoy al servicio de Él. Dice, apartado, él ya tenía en su mente la palabra de apartado, porque ellos, los fariseos se apartaban para leer las Escrituras. Él dice, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuántas cosas se agolpaban en su mente y en su corazón? El evangelio, la verdad, el poder, la reacción que los demás tienen que tener al recibir algo bueno. Y él lo pensaba, fui llamado porque desde que mi madre, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, el Señor me vio y me llamó. Veamos Gálatas 1:1 y Gálatas 1:15, hermanos. Así es. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Luego comienza a testificar. Comienza a decir, dice, por Dios el Padre de Jesucristo, que lo resucitó de los muertos. Luego en el 15 dice, pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Todo esto a él le daba tal autoridad de hablar la palabra de Dios. Todo esto los hizo a él sentirse obligado a hablar la palabra de Dios. Pero hablar la palabra de Dios, hermanos, para él no fue tan grande la obligación como la misión. Sobresaltarse a la misión. Más allá, no solamente tengo obligación, soy misionero, estoy entregado, voy a hacer todo lo máximo. Y todo lo dispuso delante de Dios para llevar a cabo la misión que le fue encomendada. En él había prometido antes de sus profetas en las Escrituras. O sea que su llamamiento, así como fue cuando está en el vientre de su madre, dice, pero ya estaba prometido ante sus profetas. Así que, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Veamos cómo el apóstol Pablo trata de demostrar luego quién es Jesús, Jesucristo. Jesús era necesario que el Mesías llegara a ser hombre. Jesús indica descendiente de David, hombre de la humanidad. Cristo, palabra griega que quiere decir el Mesías. Todo lo tiene aquí, dice. Del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y el Espíritu nosotros vemos en Romanos, hermanos, en Romanos 3, 31, 30, que dice que fue hecho el primer Adán, ser viviente. Pero el segundo Adán no era un ser viviente, fue un ser vivificante, o sea, un ser en el Espíritu. Y eso lo hizo sentir a él la palabra del Señor para poderla compartir. Pablo estaba lleno de conocimiento del Señor.
llenos según las leyes y llenos según el Espíritu. Bien, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu vivificante de la resurrección de entre los muertos. El Espíritu vivificante que el Señor tuvo cuando estuvo en la tumba. Por eso es que dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Espíritu vivificante de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él tenemos vida. Y el pleno poder, hermanos. Dice el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, con la plenitud del poder que Dios le dio, según el Espíritu de santidad que era vivificante en el Señor, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nosotros vemos en esa parte de Romanos 1 cómo el apóstol trata de mostrar y de enseñar y que entiendan quién es el Señor Jesús, que en realidad nosotros en nuestras mentes sepamos y comprendamos que Jesús no es X persona, sino que es el Hijo de Dios, y cuando yo esté frente a alguien que me esté argumentando, yo tenga bases para hablar de ese Jesús que vino, entregó su vida por nosotros. Que somos descendientes de Adán, sí, somos descendientes. Que traemos el pecado, sí, lo traemos. Pero llegó el segundo Adán y nos dio un poder en el Espíritu, y su poder vivificante está, porque dice, ya el viejo hombre quedó atrás, ahora soy una nueva criatura. ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Cómo podemos ser testigos de nuestro Dios delante de los demás? Tenemos que vivirlo, hermanos. Cuando no vivimos las cosas, no las podemos sentir. Podemos decir, ay, qué problemas son estos niños. Pero cuando tú ves que el niño careció de zapatos, careció de comida, careció de vestido, careció de un lugar donde se acostara, careció de unos brazos que lo apretaran, careció de una palabra de amor, hermano, ¿qué podemos reclamar de ellos? Entonces nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de Él para poder hacer las cosas mejor. A lo mejor a nosotros como adultos se nos hace fácil darle un palo para que te corrijas. Y Él lo recibe porque no hay de otra. Pero si lo abrazas, lo apapachas y le dices, te amo, mijito, y lo que hiciste está mal, porque vas a dañar a otros, porque te vas a dañar a tú, a lo mejor y lo más probable es que va a cambiar su manera de ser. No es fácil, hermano, porque yo he tenido muchos retos, no es fácil, pero es mejor. Porque usted está en mejor relación con Dios y tiene mejor relación con la criatura. Si lo golpeamos, si le pegamos, si lo lastimamos, porque las palabras hieren también, hermanos. A veces no lo golpeo, pero le hablo mal, y eso está mal. Bueno, me salió un poquito, pero quiero decirles. Vamos al número 5. Fuimos vivificados en santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, ¿no todos vivimos confiados en que un día hemos de estar con el Señor?
No estamos confiados en que nos vamos a quedar en la tumba, no. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones y por amor a su nombre. Hermano, todas las naciones, todo el mundo conoce que hay un Dios. Conoce de la ira de Dios, conoce del enojo de Dios. Hasta pueden decir, no, es que Dios no me quiere o me odia. Eso no es cierto, porque Dios no odia. La ira reprende, pero te salva. El odio te destruye. Dios nos ama y sobre ese amor nosotros debemos ir caminando. Dice, entre los cuales también vosotros somos llamados a ser de Jesucristo. Lo máximo a veces decimos, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todo lo que le pidamos en el nombre de Jesucristo? O sea, hermanos, todo el mundo conoce de la existencia de Dios por la creación, de la ira de Dios por lo que se ha destruido, del amor de Dios porque envió a su Hijo, ese Hijo que nos ha dado a conocer el amor del Padre y todo lo que hemos hecho. Por varias ocasiones estuvieron predicando Lucas 15 cuando el hijo pródigo, el hijo que quiso disipar todo y el que se quedó cuidando todo. Pero al final los dos eran iguales, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de esa situación. Si queremos disipar nuestra vida en el mundo destruyendo todo lo que Dios nos da, o nos quedamos aquí adentro sentados, oyendo, engordándonos, pero no haciendo nada. Los dos perdieron, hermanos. Ninguno de los dos ganó. Porque aún cuidando la palabra de Dios, ¿qué hacemos? ¿O qué decimos? Nos cuesta trabajo llegar temprano, nos cuesta trabajo cumplir, nos cuesta trabajo ofrendar y no se diga de diezmar. Y si todo es del Señor, ¿por qué no darle al Señor? Para Él no gasta el poco dinero que demos, ¿no, hermanos? Pero si Él ve que el dinero que ofrendamos lo gastamos para la extensión de su palabra, hermanos, ¿cómo no vamos a ser bendecidos? Yo no sé cómo el apóstol Pablo hablaba, pero era persuasivo. Dios lo invitó, él estaba preparado, él era claro. Él hacía las mejores cosas para que la gente entendiera. Dice, a todos los que estáis en Roma, luego sigue aquí en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él anhelaba ir a Roma. Recordemos que los 3 viajes que el apóstol hizo, el primero fue corto, en el segundo se instalaron las iglesias ahí en Macedonia, que ahora es Turquía. Él todos esos lugares buscó, llegó a muchos lugares, aquí tengo algo, pero salía de Antioquía. Antioquía era el lugar que estaba más al norte de Jerusalén. Bueno, lo que les quiero decir es que Pablo no perdió el tiempo nunca. Nosotros no sé cuánto tiempo perdemos, porque estoy cansado, porque estoy ocupada, por no sé cuántos pretextos que ponemos en nuestras mentes. Él no perdió el tiempo porque él fue una obligación porque fue llamado, pero su misión sobrepasó la obligación. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros en los hogares sobrepasamos a las actitudes de los hijos? No debía. Sin embargo, déjalo, va a mejorar. No debía. Mira, tomó el dinero. Firmó tus cheques. No debía, pero no lo corren. No lo podemos correr. Robó.
tomó las cosas. Había una hermana que me hablaba de su hijo y me decía, hermana, él me roba hasta la carne para ir a comprar la droga. Dice, no puedo dejar nada que tenga valor. Y decía yo, está duro, ¿verdad? Coger el paquete de carne y irlo a vender para ir a comprar droga. Pero así es la maldad. Hermanos, nosotros de veras que estamos cubiertos con la sangre de Cristo y no podemos dejarla. Y la derramó en la cruz, la crucifixión es lo máximo para nosotros. El Señor dice que seamos justificados pues por la fe. Y luego dice Habacuc, sin fe nadie verá a Dios. Adán y Eva, cuando Dios los crió, Dios les dio una orden y de inmediato se fueron equivocadamente. Hermanos, desarmaron la fe completamente. Jesús nos viene a restituir en nuestra justificación y en nuestra santificación, pero por la fe en Él y en el Padre. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y dice aquí, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Qué quiere decir? Son ustedes gentiles, porque Pablo fue designado a hablarnos a los gentiles. Dice, pero estos romanos son amados de Dios, llamados a ser santos, separados también para el Señor. Entonces, la angustia que el apóstol Pablo tenía es que si yo no les platico y no les digo lo que Dios, su Hijo, hizo en mi vida, ¿cómo ellos van a estar bien vivificados? Ellos ya conocían, por ejemplo, la existencia de Jesús y el bautismo, pero él quería que conocieran el Espíritu Santo, el que vivifica, el que nos da poder, el que nos lleva a lugares santos. Y luego, mire, hermanos, estamos a mediación del capítulo y le dice, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los romanos le está diciendo, la gracia del Señor sea contigo. Hermanos, tenemos la gracia del Señor que estamos acá. Pero está la otra gracia común que todos disfrutamos. No sé cómo lo entenderían los romanos, pero la gracia común es que el sol sale para todos llueve, para todos tenemos oxígeno, tenemos todas las cosas generales. Esa es la gracia común que todos tenemos. Pero la gracia espiritual es una cosa especial que Jesús nos da para andar en su camino. Entonces, cuando nos dices, ¿cómo vas a defender tú la palabra de Dios? Pues simplemente porque vino el Hijo de Dios a morir por mí. Y el Hijo de Dios se hizo carne porque siguió una descendencia de David. Fíjense todo lo que el Señor planeó para nosotros. Pero nació por el Espíritu, porque era necesario que el Hijo de Dios no fuera igual que nosotros. Pero en la carne Él pudo sostener toda la culpa nuestra y no era pecador, solamente cargó con nuestros pecados. Por eso la angustia de Él cuando decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están destruyendo. ¿Y saben quién estaba muy contento? Era Satanás, porque decía, ahora sí. Cuando Herodes quiso matar a los niños, pues no le llegó a él. Cuando no sé qué otra cosa Satanás lo hizo, cuando lo llevó al desierto, a que lo adorara, a que hiciera lo que él quisiera, convirtiera las piedras en pan, tampoco se le hizo. O sea que él primero trató a través de otros, pero después trató directamente con él. ¿Cómo es posible? Mire, la maldad es atrevida. ¿Cómo es posible que a través
de esa maldad se llega a los niños, se llega a los jóvenes, se llega a los adultos, a todo ser humano, haciendo cosas que ni siquiera nos imaginamos, completamente inverosímiles. La maldad es tremenda, hermanos. Tenemos mucho compromiso de compartir la palabra de Dios con todo ser viviente. Todos saben, hermanos, todos conocen de la existencia de Dios. Todos disfrutan la gracia común de Dios. Ya ven cuando hay un terremoto, cuando hay un sismo, cuando hay una cosa, se asustan. ¿Y alguien se atreve a decir la ira de Dios? Y yo no le quiero decir si es o no, porque toda la creación obedece lo que Dios le impuso desde un principio. Solamente los hombres somos testarudos. Vamos al 8, hermanos. Bueno, y dice, y la paz, hermanos, eso es muy importante. La gracia, dice, sea con ustedes. La gracia que estás viendo comúnmente, pero la gracia de que ya conoces a Dios, a Jesús, que Él murió por ti, y que la paz que te da tanta quietud a tu corazón, dice, a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solamente no era una paz cualquiera, es una paz que desciende del cielo. ¿Y de quién? Del Padre de las luces. Bien, el 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Fíjense qué importante. Él sigue insistiendo, está anheloso de estar cerca de ellos. Y él quisiera, o tal vez su deseo es, de que cuando él vaya, pero ellos necesitan estar en oración para que se favorezcan en los medios. Sin embargo, si hemos nosotros leído Hechos, todo Hechos, vemos que los medios para que el apóstol Pablo llegara a Roma fue muy difícil y fue muy dramático. Pero ¿saben qué? Fue muy firme él. Les hablaba a los que iban en los barcos que se estaba hundiendo. No van a perecer. Mi Dios me dijo que todos vamos a llegar y nadie va a perecer. Pero tiren todo lo que hay en el barco. Todas las barricas, todas las comidas, todo. Si ustedes quieren vivir, tienen que deshacerse de todo. Hermanos, si queremos estar en el Señor, tenemos que deshacernos de todo. No apresurarnos a juntar. Porque, hermanos, a veces sin necesidad de tener una prueba tal, cuando llueve, se acaba todo. Yo estaba pensando eso, que era muy difícil terminar esta clase en esta vez. Porque, hermanos, yo encontré tantas cosas que me llevaron a conocer, a afirmar y a entender, y yo quiero decirles con todo mi corazón, quiero que ustedes las confirmen consigo mismo, a fin de que cuando nosotros tengamos que hablar con alguien le tengamos que decir, verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, y Él vino a morir por nosotros, Él nos redimió de nuestros pecados, hermanos, que nosotros cuando estamos tomando la Santa Cena, verdaderamente estemos pensando que siempre que tomamos la Santa Cena es porque Dios, Jesús nos dijo, hágalo recordándome, ¿verdad? Bueno, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención a vosotros siempre en mis oraciones. Hermanos, hablar del evangelio es hablar de la verdad, y hablar de la verdad siempre tiene poder. Y ese poder es el que nos va a justificar, a santificar, porque sin fe, y nos llevará a una fe, porque si no tenemos fe, nunca veremos a Dios. Y si nosotros queremos glorificar a Dios con nuestros diezmos, con nuestra ofrenda, con mi vida, con lo que tengamos a la mano, tenemos que ser limpios y redimidos en la sangre de Cristo. Y Él ya hizo su trabajo, nos toca a nosotros continuarlo.
rogando, número 10, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, y esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo no estaba en Roma, no había estado nunca en Roma, no los conocía, pero él les escribía, él les hablaba, él les decía, él quería confortaos vosotros, y yo quiero pasarle lo que espiritualmente he aprendido. Hermanos, nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor, que su Espíritu nos está guiando, para que lo que hablemos, lo que digamos y lo que hagamos sea en el nombre del Señor, porque su Espíritu nos guía. Y dice, pero fortaleceos en la fe. ¿Cómo nos cuesta trabajo fortalecernos en la fe? Pero ya les dije, hermanos, la gente mundana ha pervertido la fe, ha pervertido la religión, ha pervertido las buenas costumbres, ¿verdad? Y las buenas costumbres están en que si no tenemos una vida, no exactamente religiosa para cumplir los ritos, hermanos, sino para acercarnos a Dios. Y la fe para acercarnos a Dios. Y saber que Él lo puede todo en nosotros. Y esto es para ser mutuamente confortados en la fe que nos es común a los dos. Quiero terminar, hermano, ya nomás me faltan 3, pero los voy a leer. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Cuál era el fruto que él reclamaba, hermano? Gozarse con ellos en la palabra de Dios. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él se sentía a griegos y a no griegos. En aquel tiempo, los griegos eran las personas con más conocimiento, con más sabiduría, conocían todo. Así que decía, a los que están educados, a los que son cultos, a los que están preparados, yo me debo decirles. Pero al ignorante, al que no tiene oportunidades, al que está pobre en todos los aspectos, también me le debo a él. A los sabios no se diga, a todos, dice, pero aún él había sido estorbado. Y nosotros sabemos, hermano, que cuando nos proponemos hacer algo bueno, tenemos estorbos. Tenemos cosas que nos dicen, no va, o eso. No se lo dicen con palabras, nomás les están obstaculizando el paso. A griegos y a no griegos, bueno, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que es esto, hermanos, que pronto está el apóstol Pablo a anunciarles el Evangelio, que es poder de Dios. Y es poder porque viene de lo alto y porque el Padre lo mandó a través de su amado Hijo, Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, por todo lo que nos das. Señor, ayúdanos a asimilar que tú siempre nos has amado, nos has dirigido, nos has enseñado la verdad, Señor. Conságranos, no de boca, sino de corazón y en espíritu, para ti, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Bien, hermanos, pues gracias le damos al Señor porque la enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Y una cosa que se me grabó, siempre tenemos que, cuando escuchamos a alguien, pues
algo aprendemos, ¿verdad? Una cosa que se nos grabó fue que, pues, nosotros, ustedes hermanos, ustedes, pastor, nosotros, fuimos apartados por Dios, no por los hombres. Y por eso estamos aquí, primeramente para conocer al Señor y después, pues, cumplir con la gran comisión, hermanos. Y en la escuela dominical aprendemos muchas cosas, hermanos. No es porque yo haya leído un pasaje y yo ya sé de esto, ya para qué lo leo. No, siempre se aprenden cosas nuevas. Y gracias le damos al Señor por ello. Bien, hermanos. Ahora pues es el momento, hermanos, de agradecer al Señor por alguna oración contestada, por cumpleaños, por alguna petición, hermanos, pues es el momento. Le voy a pedir al hermano Daniel que tome nota, pues, de lo que los hermanos quieran externar, algún agradecimiento. El Señor se manifiesta todos los días y a cada momento, hermanos. Nos da vida, nos da salud. Y gracias le damos al Señor por ello. Cuando nosotros se nos presentan dificultades y nadie pues nos puede ayudar a conseguir. Ahorita la hermana contaba de una hermana, ¿verdad?, de que tiene un hijo, de que pues esa persona le tomaba el reloj y lo vendía, la carne y todo eso para adquirir la droga. Yo creo que nadie va a poder quitarle pues ese problema a esta señora. ¿Quién se lo podrá quitar, hermanos? Nada más el Señor, ¿verdad? Y cuando tenemos pues dificultades, pues hay que acudir al Señor. Y en esta hora pues también la hermana ha tenido pues una serie de pues situaciones difíciles, no problemas, situaciones difíciles, hermana. Y la hermana pues quiere que se ore por que se resuelvan, ¿verdad?, alguna situación en la casa hogar. Bien, hermano. ¿Alguna otra? Bien, hermana, pues el Señor siempre se manifiesta en la vida del creyente y qué bueno que lo está externando la hermana Fela. Agradecimientos al Señor porque su hija cumplió un año más de vida.